Amén. Bueno, arrancamos en esta noche, hermanos. Vamos a hablar acerca de las doctrinas bíblicas y vamos a hablar, nos quedamos la semana pasada, hermano, a tocar este tema con respecto al pecado, el resumen de las escrituras. ¿Qué es lo que las escrituras dicen con respecto al pecado, con respecto a la condenación, con respecto a varias cosas, que es lo que vamos a estar viendo en esta noche? Estamos en su material, hermano, estamos en su material y, si no me equivoco, su material es la página número 15. Página número 15, vamos a estar hablando acerca del resumen de las escrituras. Resumen de las escrituras con respecto a lo que es el pecado, que fue lo que nos quedamos la semana pasada, bueno, antepasada. Ok, vamos a ver el resumen de las escrituras. Número 1, hacia Dios. Veamos el pecado hacia Dios. ¿Qué es el pecado hacia Dios? Bueno, es una rebelión, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. El pecado hacia Dios, hermano, es un pecado de rebelión. Aquel que se opone al sistema de Dios es un pecado de rebelión. Pero es que yo no creo en Dios, es que yo aquí, si es que no te estamos preguntando si crees o no. Lo que la Biblia dice es que estás en pecado de rebelión. Y es comparado con el pecado de la adivinación, que usted sabe que la palabra de Dios dice que Él aborrece la adivinación. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Vea lo que dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación, lo que vamos a estar leyendo hace un momento, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no te vuelvas rey. Aquí es donde nosotros podemos comprobar también, hermano, qué tan apegado es la Biblia y los textos como nos dicen. Dice que, se lo voy a leer en la nueva versión, una nueva versión que está por acá, la Biblia versión israelita. Dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío como la maldad de los terafim. Por cuanto has rechazado el mandato de Yahvé, él te está rechazando como rey. Se lo está diciendo a Samuel. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, el volverme rebelde, hermano, a las cosas de Dios, me está convirtiendo y me está llevando al mismo nivel que la hechicería. Y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Tanto, vea, mire, tanto que había costado hacer todo esto, para que Saúl, en un acto de desobediencia, viniera y tirara todo al borde. Porque la Biblia es clara y dice que la rebelión es como la hechicería.
Aquí no hay pecado grande, pecado chiquito. No, la Biblia está diciendo, hey, el que practica rebelión es como el hechicero. Interesante, hermano. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como su rey. Ah, no querés, Saúl, está bueno. No te preocupes, papá, ya vamos a poner a alguien más, le digo. Mire, descuido de amar a Dios supremamente. Y amarás a Dios, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda el alma, de todo lo interno y con todas tus fuerzas. Pregunto yo a usted en esta noche, no me conteste. ¿Amamos a Dios de todo corazón? Porque el desobedecer a Dios, hermano, se vuelve algo repetitivo. Amar a Dios, le dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Avancemos un poquito. Veamos el pecado hacia la ley divina. Todo lo que yo le estoy dictando, hermano, ahí está en su material. Ahí usted lo puede checar que todo esté bien. Vamos al número 2, hacia la ley divina. Hacia la ley divina. Veamos la transgresión intencional. Cuando yo ya hago algo con dolo, hermano. Cuando ya sé que voy a dañar y no me importa. O porque yo vaya, van a haber problemas. ¿Se acuerda cómo pasó con Jonás? Empezaron a decir, bueno, ¿quién es el salado aquí? Y Jonás dijo así entre dientes, yo soy el pando. Échenme al agua y esto se cura. Mas la persona que hiciere algo, lo que sea, así será, así el natural como el extranjero, tanto judío como no judío. Ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Mire, vea qué interesante. La transgresión intencional es el hecho de querer dañar. Me pasó un caso un día de esto, donde se quiso ya hacer algo con intención. Un daño. Pero como yo siempre le digo a la gente, mire, Dios es un Dios justo. Tranquilo, ya va a pasar. No, que mire, que yo no me esperaba esto. Tranquilo, ya va a pasar. Transcurrió el tiempo y la persona desapareció. Le digo desapareció porque ya no llegó.
Veamos las violaciones por ignorancia, hermano. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para la expiación. Ah, qué bonito, puedo llevar un animal, va, y puedo pecar todo lo que yo quiera. No, no es así tampoco. La persona ofrecía el animal, pero con la intención de no volver a pecar. Ese era el propósito, no volver a pecar. Hermana Rosenda, la escuchamos. Dios le bendiga, así como en el caso de los gabaonitas. Exactamente. Mire, se le daba la oportunidad de ofrecer una cabra para la expiación. Se le daba la oportunidad de que esta persona pudiese reconciliar. Pero Romanos es muy claro cuando dice, hombre, eres inexcusable. Usted y yo en la actualidad no podemos decir, a mí nunca me han hablado de Cristo. Jamás. Le han hablado, mire. Y mucha gente no obedece, no es porque no se le hable, sino porque no quiere. La gente hierra. Pero porque dice, no funciona. Es que esto es mentira. La transgresión intencional y la violación por ignorancia. Avancemos. Veamos hacia los hombres. Cuando digo los hombres, aquí es parejo, mujer y hombre. Veamos un poco de injusticia. ¿Qué dice la Biblia? No oprimáis a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Yo no sé si usted tiene negocio o no tiene negocio, no lo sé, ni quiero saberlo. Pero la Biblia claramente nos dice, hey, el día de pago, pague. El día que hay que repartir el salario para el jornalero, páguele. Porque esto trae un beneficio para con Dios. El ser justo. El ser justo. Veamos el descuido de amar al prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mire, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios, hermano? Si guardamos rencor en nuestro corazón. Nuestra raíz de amargura va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Se va haciendo muchas veces cada vez más difícil. Y le dice, hey, no rechaces, amalo. Y amalo como a ti mismo. Porque Dios sabe que si nosotros estamos, no nos vamos a hacer daño, hermano. Si yo me amo a mí mismo, yo no me voy a hacer daño, mucho menos voy a hacerle daño a otra persona. Veamos hacia uno mismo. El egoísmo. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, yo no estoy de acuerdo con el conformismo, no me confunda esto. Escuchen, pero le digo que pónganme atención. Yo no estoy de acuerdo con el conformismo, pero sí creo en el poder de Dios, que Él puede dar y quitar.
Él puede hacer lo que a él le ven en gana. Mateo capítulo 16, 26. Vaya conmigo, por favor. Mateo 16, 26. Mateo capítulo 16. Versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y es fan? Y ojo, vea, mire, ¿qué ganar el hombre con todo el oro del mundo? Que sea fan de un montón de cosas y está haciendo un montón de dinero, pero la Biblia dice, ¿de qué te sirve si perdes tu alma? ¿De qué sirve? Es que podemos sacar un sermón, podemos sacar una clase completa solo de este tema. Veamos algo más. Corrupción. He aquí, en maldad he sido confinado y en pecado me concibió mi madre. Vea, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, ahí lo dice. Y vamos a explicar esta parte, hermano. Porque mucha gente cree, y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, mucha gente cree que el pecado se hereda. Usted cuando escucha, hermano, una doctrina distinta, pero sin el afán de pelear, sino solamente con el deseo de querer aprender, pregúntele. Mire, pregúntele a la gente. Pregúntele a la gente qué piensa. Mire, el salmista viene y dice, hey, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no por eso yo voy a tener libertad de pecar, hermano. El salmista viene y dice, bueno, así nací yo. Así me formaron. Pero a pesar de vivir en un mundo como el que estamos, yo voy a ser diferente. Pensemos. Veamos el alcance del pecado en el cielo. El alcance del pecado en el cielo. Las escrituras revelan el hecho de que tanto el pecado como la salvación tuvieron su comienzo en el cielo y vinieron a la tierra. El pecado comenzó en el cielo con la caída de Satanás. Ya leímos el pasaje bíblico. Ezequiel capítulo 28. Ahí usted puede encontrar la reseña. Ahí lo va, lee los libros. Y eso le va a dar un mejor panorama. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, hermano. Menciona la caída de Satanás. La profecía de doble cumplimiento. Que se le pegó a la persona y también hoy puede pegar así. A Satanás. Vea qué interesante. El pecado comenzó en el cielo, dijimos, con la caída de Satanás, y la salvación se completa en el cielo
con la obra de mediador de Cristo. Con la obra del mediador de Cristo. Ahora bien, Hebreos 9:24. Vaya conmigo, por favor. Hebreos. Carta a los Hebreos. Capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire, tanto el pecado como la salvación se originaron externamente a lo de Dios. Ahora bien, ¿cómo así lo del más que todo el pecado? Porque el pecado surge por los deseos del ser humano. Si nosotros no tuviésemos deseos humanos, no existiera el pecado. No existieran, no sé, los aires, todos los pecados que ustedes le imaginan. Entonces, el alcance del pecado primero es en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí se da la ruptura y la separación. Y así comienza hablando ese capítulo acerca de la caída de la mujer. Ahora bien, veamos el pecado en la tierra. Hablemos acerca del reino vegetal. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeré de él. Por esa desobediencia, Abraham. Vea, perdón. Por esa desobediencia, Adán, no comas de él. Pero por tu desobediencia la tierra va a ser maldita. Cuando está hablando de la maldición, ojo, hay que entender este pasaje. La tierra quedó maldecida, pero por las consecuencias a raíz de. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Bueno, con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el dolor comerás todos los días de ella. Luego dice, espinos y cardos te va a producir y comerás plantas del campo. Mire, así como Dios quería que fuera la tierra, así estaba pasando en ese momento. Cuando el reino milenial esté establecido acá en la tierra, la vegetación va a cambiar. ¿Cómo va a suceder? No me preguntes, eso no se lo puedo explicar. Pero sí le puedo decir, ojo con esto. Vea, sí le puedo decir que nosotros podemos tener un cambio. Avancemos un poquito más. Veamos el reino animal. Antes de la caída del hombre no habían animales carnívoros. Isaías 11 del 6 al 9. Isaías capítulo 11.
Isaías, capítulo 11, versos del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán pan. Y el mismo de pecho y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, la cueva de la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todos mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, y como las aguas cubren la mar. Ve qué interesante. Isaías 11, del 6 al 9, nos dice que esta maldición será quitada cuando Cristo venga por segunda vez. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la bestia doméstica junto a un niño y los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harás mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ok. ¿Cuándo va a suceder esto? En el milenio. ¿Sucede en la actualidad? No. ¿Qué es de ese corito? Y será llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar. Si usted primero que nada no sabe de qué iba escrito, vamos a estar ahí pedaleando un rato. Avancemos un poquito, hermano, que hay mucho que ver en esta noche. Veamos la raza humana. La universalidad del pecado. Todos los hombres son pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Está usted apartado para Dios? Al 100%. Aquí bien claramente nos dice, todos los hombres son pecadores. ¿Por qué cree que dirá eso? Ahora bien, mire, obviamente, el pecado nos va a alejar de la comunión con Dios. Vea, la totalidad del pecado, todo su ser está afectando, todo su ser está afectado por el pecado, tanto el cuerpo, el alma y el espíritu. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, porque no hay quien haga lo bueno.
No hay quien ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que los que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda nuestra boca se cierre y todo el pecado o todo el mundo quede abajo el juicio de Dios. Avancemos. Veamos el reino del pecado como un acto. El reino del pecado como un acto. El hombre comete pecado por su conducta. El hombre peca porque él quiere. Cuando digo hombre me estoy refiriendo a mujer y hombre. El hombre o la mujer pecan por su conducta. El hombre como un estado carece de justicia. Y el hombre como una naturaleza. El hombre es concebido en pecado, nacido en pecado y es por lo tanto un pecador por naturaleza. Ahora bien, mire, que diga que fuimos nacidos en pecado, no confundamos eso con el pecado original. Ese término, pecado original, tenga cuidado cuando lo ocupamos. No hay un pasaje que diga, y este es el pecado original. No existe. No existe. Mire. Nosotros somos pecadores, sí. Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar. Somos pecadores. Pero eso no quiere decir, hermano, que ya todo está perdido. Veamos el castigo del pecado. Está el pecado natural. Esto puede ilustrarse mejor con el ejemplo del niño a quien prohibieron que comiera cierta comida. Mire, un niño que, ojo con esto, mire, el comer, por el ejemplo que está poniendo, le prohíben al niño comer, el niño desobedece, come demasiado, se atora de comida. ¿Cuál fue el resultado? Una enfermedad. La consecuencia natural de la desobediencia es la enfermedad. Un ejemplo. Viene la ciencia, vienen los doctores y le dicen, miren, no fume. No fume, le puede hacer daño. Pero él no hace caso. Sigue su vida. Pero cuando entiende que la penalidad del pecado es la muerte, cambian las cosas. Con respecto al pecado viene la enfermedad, viene la desilusión y viene la muerte física, parte de la muerte física. Mire, si alguien peca voluntariamente, tarde o temprano, van a llegar las consecuencias naturales de su desobediencia. ¿Le van a llegar de un solo? No. No, Dios no tiene prisa.
pero de que le llegan, le llegan. Mire. Vea qué interesante esto. Ya le doy la palabra, Andrés. Hay gente que todo le llama castigo de Dios y no el todo es así. Hay cosas que son las consecuencias de nuestra desobediencia. Le voy a poner un ejemplo. Viene el médico y una de las recomendaciones que el médico da es no consuma tabaco. La gente no hace caso. Y le dio un cáncer de pulmón. ¿Fue un castigo de Dios? No, no necesariamente. Fue una consecuencia a su desobediencia. Fue una consecuencia natural. Todo pecado tiene una penalidad. Todo, 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 todo. Y muchas veces, casi el 90 y tanto %, la penalidad puede ser enfermedad, desilusión o muerte física. La realidad del pecado, hermano, es que nos va a enfermar. Cuando le digo enfermar espiritualmente, nos va a desilusionar porque no era lo que nosotros esperábamos. Y esto nos va a traer una consecuencia que es la muerte física. ¿Sabemos qué hay más allá de la muerte? No sabemos. Nadie de los que ha muerto y que ha regresado va a decir, mire, yo veía arpas y yo veía música. No. Murió, murió. 3 cosas. Enfermedad, desilusión, muerte física. Consecuencias. Consecuencias. La hermana Rosanda, la escucho. Sí, quizás como un medio testimonio. Y yo entiendo eso bien que usted dice, porque por mí pasó. A mí, no sé si me escucha. Fuerte y claro, hermanita. Sí. Yo todo el tiempo fui bien gordita, siempre comí mal, nunca hice ejercicio y al punto de que a mí me encontraron diabetes, me diagnosticaron con cirrosis hepática no alcohólica, me habían desahuciado prácticamente, me dijeron que mi hígado ya no me funcionaba y todo. Pero como es Dios de perfecto, que yo lo he corroborado en mi vida, que cuando uno primero reconoce lo que usted estaba mencionando y le pide al Señor y se arrepiente y cambia, porque primero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos vamos a alcanzar misericordia, y yo alcancé misericordia de parte del Señor, porque el Señor, así como llegó esa enfermedad, también así se ha ido de mi cuerpo. Entonces, y yo he visto cómo el Señor me ha ido regenerando poco a poco, al punto de que yo me siento bastante bien, para honra y gloria al Señor. Entonces, eso es una parte física por la alimentación, pero también en mi corazón habían bastantes raíces de amargura y todo eso se iban llenando mi corazón como también mi cuerpo. Entonces uno piensa que eso no es así, pero cuando uno viene a las palabras del Señor y uno se expone a ella, muchas personas cuando yo enfermé me decían, no, pobrecita, esta es una prueba, que aquí, que allá, pero uno, cuando se expone a la palabra del Señor, el Señor le habla y le hace ver que esas cosas no son así. La gente todo el tiempo dice, no, es que Dios es bueno, y claro que Dios es bueno, pero porque Dios es bueno y Él es justo y Él es fiel, y como Padre también nos castiga, nos amonesta. Entonces,
Yo siempre le decía a la gente, no, porque a veces uno tiende como a compadecerse de la gente, ¿va? Pobrecito lo que le está pasando, pero es bueno que nos pase eso porque el Señor nos pone un paro para que nosotros analicemos lo que nosotros estamos haciendo. Tanto es el amor que el Señor en su misericordia nos habla y nos da otro tiempo más. Entonces, en mi caso, pastor, yo pude ver eso en mi vida y lo puedo seguir viendo. Entonces, así como la tierra, ¿verdad? Gime también a causa del pecado del hombre, así también mi cuerpo gemía porque el Señor no me lo había dado para arruinarlo. Pero uno con tanta desobediencia que comete, tanto espiritual como en lo físico, entonces es pero cuando uno se arrepiente, le pide al Señor con todo su corazón y se aparta de esas prácticas, el Señor le regenera su cuerpo. Pero como volvemos a hablar y como todo es en la palabra del Señor, entonces, ¿para qué vamos a perseverar en el pecado, en este caso, en la mala alimentación, si ya el Señor ya hizo la obra en mí? Entonces, este es como un ejemplo, pastor, por lo mismo que usted escribió aquí en la separata y que yo lo he vivido personalmente y que yo hoy puedo decir, el Señor restablece, el Señor regenera, pero si confesamos nuestros pecados, nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Esa es una de las tantas cosas que el Señor me ha hecho ir viendo en el camino y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero tantas cosas, pastor, pero puedo decir hasta aquí, el Señor me ha ayudado, así es que todo sea para honra y gloria de Él. Amén. Dicen por ahí para muestra un botón, hermano. Mire, sí me había comentado usted con respecto a lo que le habían diagnosticado, mas no sabía, hermana, el que la habían desahuciado. Eso no lo sabía yo. Quedaba impactado ahorita con lo que he escuchado. Y usted tocaba un tema muy Y importante, cuando fíjese. yo empecé las clases, pastor, yo ya estaba enferma y eran los meses en los cuales yo me había consumido totalmente. Por eso es que yo no ponía la cámara, porque yo de 190, 185 libras, de un solo me fui a 120. Yo me consumí y sin medicamento, pastor, la diabetes, cero diabetes, estoy bien para honra y gloria del Señor. No le digo que a veces yo no me siento algo así, pero digo yo, son cosas ya también de la edad que uno va, pero yo pasar, yo nada de medicina para honra y gloria del Señor, y así como ha llegado, así también se ha ido, pero han sido momentos de ponerme con el Señor pues a cuenta, ¿verdad? Como él dice, porque uno puede estar en el camino, uno puede ir a la congregación, estar sirviendo en la congregación, pero hay muchas cosas dentro de uno que el Señor permite todo eso para que uno recapacite y uno empiece a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos permite en nuestro diario vivir, porque a veces uno, imagínese, yo cuando recién me enfermé, y perdón que me metí en eso, No se preocupe, dele. yo nosotros todo el tiempo habíamos andado alquilando y el Señor nos preparó un terreno, nos preparó la casa ya de nosotros. Y yo decía, Señor, justo hoy que tenemos esto, ya me enfermé y ya me voy a morir. Y yo decía, Señor, porque era exagerado, o sea, cómo yo me veía, cómo yo me sentía y lo que mi cuerpo, o sea, estaba sintiendo. O sea, no puedo decir que no pasó nada, porque sí pasó. Yo misma lo veía, hasta me escondían los espejos para que yo no me viera, porque mi pelo se me cayó también, se me cayó mi cabello. Gracias a Dios ya me ha salido pelo otra vez y así. Entonces, y yo puedo decir, y cuando usted citó esto, ¿verdad?, que está aquí en el material, y digo yo, así también el Señor ha hecho conmigo y seguirá haciendo en todo lo que falta, ¿verdad? En todo lo que falta hasta que el día sea perfecto. Así es que, pero sí, hoy fui al hospital y tuve la oportunidad de hablar con otra persona que empieza el proceso que yo empecé. Y ya como yo ya pasé allí, yo pude hablar con esta mujer, me dio hasta su número de teléfono porque ella no es cristiana.
y ella empezó a hablar conmigo y me dijo que ella necesitaba al Señor. Entonces todo eso el Señor lo permite. Y como dice en el libro de Corintios, que Él nos consuela para que también nosotros consolemos a los demás. Así es que, pero es necesario pasar por todo esto. Y como le digo yo, mi corazón estaba lleno de muchas cosas. Y con vergüenza lo digo, porque es en la congregación, pero esa es la realidad. Esa es la realidad que muchos quizás no queremos exponernos porque qué van a decir, pero es mejor ser humillado delante de la presencia del Señor. Así es que, como dijo el salmista, es mejor haber sido humillado por el Señor, ¿verdad? Gloria sea a Él. Amén. Hoy sí ya, hoy sí ya. No, no se preocupe. Mire, y con su permiso voy a tocar el tema, hermana, con su permiso. Para mí fue muy impactante, hermano, cuando yo la vi en Metrocentro. Porque fue donde nos reencontramos después de haber dado las clases con Samuelito. Cuando yo le daba las clases en línea, que fue en el 2020, usted no estaba pasando por ese proceso todavía, ¿verdad? O comenzaba. No, yo entré con usted cuando a mí me diagnosticaron también que tenía cáncer. Ese fue otro. Ese fue otro. Y el Señor también me sacó en victoria de eso. Porque fue también, o sea, el Señor me limpió de eso. Fue cuando yo lo conocí a usted, que estaba Samuel en el tiempo de la pandemia. Ajá. Pero cuando usted me encontró, que nos encontramos ahí en Metro, no estaba diagnosticada todavía. Yo creo que no estaba diagnosticada todavía. ¿O sí? No. Todavía no estaba diagnosticada. No estaba tan así como cuando me puse ya. Así como correcto. Pero fíjese de que, tengo que extender el tema este con mi hermana, uno logra medio aprender un poquito, mi hermana que es médico, y ella tiene un ojo que nos ha enseñado a nosotros, dice, mira, tal y tal cosa, y uno aprende un poquito. Entonces para mí fue bien impactante. Pero algo muy interesante que usted decía, y eso es algo que la gente no quiere creer, que son las enfermedades espirituales, y es el hecho de cuando hay raíz de amargura en nuestro corazón. Y eso, hermano, está comprobado científicamente que trae problemas a nuestra carne. O sea, la ira, el rencor, la amargura. Usted ve que la gente que es muy enojada, la gente que es muy colérica, la gente que guarda ese odio con la gente, se enferma. Hasta la misma palabra de Dios dice, cuando cambia, el corazón alegre hermosea el rostro. La persona alegre usted la va a ver diferente, hermano, de las cosas que Dios hace. Yo le digo, me siento muy agradecido con Dios de escuchar su testimonio, hermana, de ver el impacto y de ver cómo Dios la ha restaurado, hermana, cómo Dios la ha levantado. Y gloria a Dios, me siento muy privilegiado de haber sido parte del proceso en ver la mano de Dios en su vida. Porque como dice usted, a veces que la cámara no la encendía y un par de veces creo que nos vimos en la calle y muy diferente a cómo está. Muy diferente a cómo está. Entonces, eso solamente Dios lo puede hacer. Solo Dios definitivamente. Y a eso vamos, a lo que estamos hablando ahorita. Con respecto a lo que es el pecado. Y muchas veces la gente no reconoce, hermano, que las enfermedades espirituales es consecuencia del pecado. El odio, el rencor, la envidia, la avaricia, todo eso son enfermedades, hermano, y que al final nos repercuten a nosotros y nos traen cosas peores. ¿Es Dios que manda el castigo? No muchas veces, sino que nosotros lo buscamos. Usted decía algo muy importante, hermana, y créame que yo estoy luchando con eso. El hecho de cuidarse uno. Porque muchas veces, después oro y Dios me cura. No es tan así. Y después culpamos a Dios, es que Dios no me escucha. No, lo que pasa es que la misma palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. El castigo del pecado, penalidad natural, la muerte física son consecuencias de la desobediencia.
Obviamente nosotros vamos a morir algún día, todos los que estamos acá. Todos los que estamos acá ya tenemos un boleto, un número en la mano. No sabemos cuál nos va a tocar a nosotros. ¿Quién es el próximo? Pero vamos a morir. Pero muy diferente es, hermano, morir por una desgracia de nosotros, un descuido. O por un mal cuidado de nuestro corazón. Ahora bien, el castigo del pecado se describe por lo siguiente. Número 1, muerte. Esto anótenlo ahí en su material. Muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todo pecado trae muerte, física y espiritual. Vea cómo el enemigo ataca a las personas, hermanos, que están queriendo buscar de Dios, porque sabe que con eso lo mata espiritualmente. Y una persona en pecado se va para abajo de una, porque lastimosamente el ser humano viene actuando desde la misma forma que actuó en el Edén. Cuando el hombre pecó, junto con la mujer quisieron esconderse, y Dios lo llamó. ¿Y dónde están? No, es que tuve miedo y tu voz y me escondí. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, vea, que si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre. Y que si confesamos voluntariamente nuestra falta, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero nosotros cuando caemos en pecado, lo que hacemos es alejarnos. Por eso le digo, hermano, por eso, y esto es algo muy personal, muy personal. Yo no le digo hágalo. Esto es algo muy personal. Yo no estoy de acuerdo, hermano, cuando alguien peca y lo expulsan, porque lo están terminando de matar. Yo no digo tampoco déjelo predique, no, pero restáurelo. No lo mate, no lo humille. No lo pase delante de la congregación y que diga, sí, hermano, les pido perdón porque yo pequé y adulteré con la fulana. ¿Usted cree que a la congregación se le va a olvidar eso? Jamás. Y la congregación lo va a señalar hasta un problema para la congregación, porque los hacemos que juzguen a la vida. Se trata de manera distinta, se trata de manera de restaurar una vida, no de condenarla y de terminarla de matar. Ya sabemos que el pecado es muerte, ya sabemos que el pecado trae consecuencias, ya lo sabemos. Yo le digo a la gente, mire, ¿qué más castigo que el que Dios va a dar? ¿Qué más castigo que las consecuencias que Él va a tener por su desobediencia? Y lo terminamos matando, hermano, exponiéndolo delante de toda la congregación. Si poco falta que agarren, entonces darle piedras a todo mundo y dile apedréelo. En las escrituras, la muerte jamás significa aniquilación, como dicen los testigos de Jehová. Ah, es que ya fue aniquilado y destruido. No, la Biblia no ocupa el lenguaje. No hay ningún pasaje en las escrituras donde la palabra aniquilación pueda sustituirse por la palabra muerte. No existe. Y el día que usted hable con un testigo de Jehová que le diga aniquilación, no está hablando de aniquilación, no está hablando de destrucción, no. Muerte, ya vamos a ver esas palabras, ya vamos a ver las palabras en griego. Número 1, habla de la muerte. El pecado es muerte. La Biblia es clara, dice, el que peca va para la muerte. Pero, está la otra contraparte. El regalo de Dios es vida eterna. La gente dice, ay, que Dios está malo, ¿por qué no quitó el pecado del mundo? No, si ya nos dio la alternativa, hermano. Ya nos dio la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Ya nos dio el regalo, vida eterna. De decir, hey, ustedes aquí en la tierra van a estar 60, 70, 80 años máximo. Pero si están de mi lado, yo les voy a dar una vida eterna. La gente ve como Satanás es tan astuto para trabajar y manipula la mente de la gente. Y que Dios es tan malo. Así como hizo con Adán y Eva. Que Dios es tan malo, mira, en vez de perdonarlo. No, si es que Él ya nos dio la alternativa, ya nos dio la solución. Que con Él vamos a tener vida eterna. La muerte espiritual. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, que dice, está muerta. La gente que vive de placeres, hermano, de todo lo que ustedes le pueden imaginar, esa gente está muerta. Esa gente vive una felicidad falsa. Esto es vida, va a estar tomando y con mujer. No.
Hay un vacío. Y los que hemos andado en el mundial y hemos llegado a los pies de Cristo, podemos dar fe que lo único que trajo paz a nuestro corazón y llenó ese vacío que andábamos fue Cristo Jesús. Y nadie. De ahí nadie. Mire, luego está la muerte eterna. Vea lo que dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto lo puede encontrar en la segunda carta a los tesalonicenses y en Apocalipsis 20:12 y Apocalipsis 21:18. ¿Por qué? No había muerte antes de que el pecado entrara a la vida del hombre. Dios había diseñado al hombre para que fuera eterno, para que no muriera. Pero la muerte es consecuencia del pecado. Todos pecamos nosotros. Aquí no hay ninguno, hermano, que desde que nació digamos, no, yo nunca he pecado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de nuestros pecados? La muerte. ¿Por qué vamos a morir? Porque pecamos. Todos los que estamos acá, hermano, todos pecamos. Que eso no es licencia para decir, ay, hermano, pues como pecamos, sigamos pecando. Pequemos para que sobreabunde la gracia. No, no es así. Pero la muerte es la consecuencia del pecado. Perdón, el hombre fue creado para habitar con Dios para siempre. La Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. La palabra pasó es traducida traspasará en Lucas 2:35 y pasar en Mateo 19:24 y pasaron en la primera carta a los Corintios 10:1. Cuando dice que la muerte pasó a todos los hombres, y eso es lo que le explicaba la vez pasada del pecado original, que ha sido mal interpretado, mal explicado. Que todo ya traemos la sangre sucia, dije, que nacemos en pecado. No es así. Lo que pasa es que nosotros nacemos sin pecado, hermano. Porque no hemos pecado. Ah, pero es que ya venimos a este mundo pecaminoso y todo. Pero primero, ¿qué es el pecado? Expliquemos qué es el pecado. Ya lo vimos, que es errar en el blanco, ya lo vimos que fallarle a Dios, ya vimos que alguien que no razona, un bebé, obviamente él no ha pecado porque no razona, hermano. Pero vivimos en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de vanidades, que eso contamina al ser humano. Y es el ser humano el que toma la decisión de pecar. El pecado es voluntario, no es obligatorio. El pecado, nosotros tomamos la decisión de pecar o no pecar. Nadie de los que está aquí, hermano, se nos obligó, se nos puso una pistola aquí, pequen. No. A nadie. Todos dijimos, no, yo quiero probar, yo quiero ir, yo quiero saber qué se siente. Porque el pecado es voluntario. Entonces, la muerte pasó a los hombres porque somos pecadores. Porque dijimos hace un momento que la muerte es la consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Nacemos con el pecado original? No. Ay, que hay que echarle agua bendita para que el pecado original se le vaya. No. No es así. Lo estamos explicando a la luz de la palabra, hermano. El ser humano perdido. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Está hablando de perdió, no es que yo no lo encontré, vea, no. Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
La palabra perdió es la misma palabra griega que se traduce pierda en Juan 3:16 y destruir en Mateo 10:28. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que Dios su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se qué, no se pierda, no se destruya, no se condene, no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando habla el hijo de perdición, fue el que escogió, el que tomó la decisión de fallar. Hasta un dilema por ahí, mucha gente dice, es que Judas ya estaba predestinado. Sería Dios injusto si Judas estuviera predestinado. Yo le he dicho la mejor manera, cuando le explico a la gente, entonces explíqueme esto, mire, le digo, el mejor ejemplo que yo puedo ocupar es como cuando alguien ya fue al cine a ver la película. Él ya la vio. Perdido, solo donde dice perdido, hermanita, el número 2. Eso van a copiar. Vea, esto es como cuando alguien va al cine. Hace poco yo les dejé la tarea del nombre de la rosa. Ustedes, muchos no la habían visto. Yo sí. Como yo ya la había visto, yo les hice un cuestionario. Diga, estas preguntas van a sacar, porque yo ya lo vi. Y les dije, van a ver esto. Y las preguntas fueron en base a momentos específicos de la película. Porque yo ya la vi. Y les dije, esto no va a pasar otra cosa, hermano. Jamás va a cambiar el guión. Jamás va a cambiar las circunstancias. Jamás se va a llamar otro que no sea William de Baskerville. Porque yo ya la vi. Lo mismo es Dios. Él narró en la palabra, dejó escrito, porque él ya sabía lo que iba a pasar, porque él es omnisciente, él todo lo sabe. No es porque él dijo, no, ya está condenado y este ingrato yo lo escogí y así va a ser. No, porque entonces dejaría de ser un Dios justo. Y si deja de ser justo, deja de ser Dios. Que él puede crear a alguien para destruirlo, lo puede hacer, hermano. Si él es Dios, si él es dueño de todo, puede hacer lo que él quiera. Pero ¿quién permitió que Satanás entrara en él? Judas. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que una persona puede estar muy cerca de Dios, hermano, pero puede abrir su corazón para que Satanás entre. Judas tuvo al mejor predicador, hermano, del mundo. Judas tuvo los milagros enfrente. Judas conoció al mero mero y aún así tomó la decisión de pecar. Nosotros podemos ir a presentar el evangelio allá afuera, hermano, y salir a ganar almas, pero aquel que no quiere, no quiere. Y no se frustra, hermano, si en el lugar que usted está la gente no quiere nada con Dios. No se frustre. Si es que Dios no nos ha mandado a llenar iglesias, que se ve más lindo y uno se siente más satisfecho y gloria a Dios y es muy bonito que la gente llegue. Amén. Pero si la gente no quiere, no la podemos obligar, hermano. Mire, qué triste es que la gente por primera vez llega a la iglesia y ya lo están obligando. Vaya, venga, reciba. Y ni le dicen que pase al frente, hermano, y que se llore y repita esta oración. La gente no sabe ni qué está haciendo. Por eso después la condenamos. Pase al frente y venga que adelante al altar, venga adelante al altar. Ve. Y repita esta oración. La gente no sabe ni qué está haciendo. Está hincada ahí, hermano. No sabe ni qué está haciendo. La gente no sabe ni qué está haciendo, hermano. Entonces, vea qué interesante esto. Aquí viene un comentario, dice. Yo salgo a evangelizar y muchos no quieren nada, pero sé que no me... Exactamente. Jesucristo dice, sacúdense los pies y sigue. No es que lo rechacen a usted, hermano, lo rechazan a Dios. Y ojo, no nos enojemos. Tengamos compasión de ellos, porque no conocen. Mientras Dios no toque el corazón de la gente, no se va a convertir, hermano. Y los que estamos aquí, bueno, no sé si alguno nació en el Evangelio, pero la mayoría de los que estamos aquí, hermano, pasamos por el mundial. Te voy a hablar a manera personal. Yo cuando estaba en el estadio, en la euforia, hermano, o andaba trasnochando en los billares, en esto, aquí, en las bebidas, esto.
Mira, me cruzaba por la mente Dios, de un Dios, sabía que existía Dios. Pero en ese momento no había un arrepentimiento. Y si alguien hubiera llegado, quizás lo hubiera escuchado por respeto, hermano, pero mi vida hubiera seguido igual. Y siguió igual. Hasta que Dios tocó el corazón. Hasta que Dios tocó el corazón, hermano. Y yo ya se lo he contado, yo no creo en las casualidades, creo en los proyectos de Dios. 4 de la mañana, regresando de casa, de estar trasnochando. Con varias cervezas adentro. A buscar la radio YXY 105.7 antes. A la par que daba Radio Bautista 106.1. Ese día estaba fuera del aire YXY. Y me pasé a la radio a la par. Porque yo no atinaba, hermano, yo buscando música andaba. Y lo que escuché fue un sermón, sin saber que era un predicador. Yo le garantizo que si hubiera sabido que era un predicador, no lo dejo. Me voy de paso. Pero como no sabía, me quedé escuchando, me gustó. Yo no sabía ni qué estaba oyendo, hermano. Al día siguiente, a la misma hora, ya con conciencia, lo busqué. Y ahí me di cuenta que era un predicador. Y me gustó. Me obligaron, a mí no. No me evangelizaron, no nada, hermano, fue la radio. Por eso le digo, Dios nos habla de diferentes métodos, a todos nos llama de diferente manera. El domingo siguiente yo estaba en la iglesia. 4 domingos después yo me paré, acepté a Cristo como mi salvador personal. ¿Me obligaron? No. ¿Qué hizo el convencimiento a mí? El Espíritu Santo. Y se cumple lo que aquí dice, para que no se pierda. Dios mandó el regalo, hermano, para que nadie se pierda. Se pierde aquel que quiere, aquel que toma la decisión de perderse. Número 3, condenado. Número 3, condenado. El que en él cree no es condenado. No le dan sentencia. Recuerde que un condenado es alguien que ya le dieron una sentencia y le va, tu condena son tantos años. Aquel que niega a Jesús, hermano, que no lo acepta, es condenado para una eternidad, no para 10 años, 100 años, 1000 años, no, condenado para una eternidad. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3:18. La palabra griega condenación es un término legal e indica una decisión judicial, lo que le acabo de estar explicando hace un momento. Esta misma palabra condenado es traducida condenación en Juan 5:29 y juicio en Mateo capítulo 11, versículos del 22 al 24, segunda de Pedro 2, del 4 al 9, capítulo 3, versículo 7, primera de Juan 4:17 y Judas 1:16. Esos versículos usted léalos después en casa, tranquilos. Eso sí, le suplico, léalos, por favor, léalos y encuentre esas palabras, subrayelas si quiere y póngale, esto significa tal cosa, porque a la hora que usted evangeliza o a la hora que usted tenga sus devocionales o predica, le va a dar una riqueza muy grande y una explicación mucho mayor a estos versículos. Avancemos. Una palabra más. Enjuiciado. Enjuiciado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos condena. La ley está para meter juicio. Y usted sabe que ahí está la ley de tránsito y el que sobrepasa la ley de tránsito, pum, le cae juicio, y le cae castigo y le cae multa. Lo mismo es con la palabra. La ley está y aquel que desobedece, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio justo de Dios. Así dice la palabra. El juicio justo. Por eso el juicio del gran trono blanco es el juicio más justo, hermano. Ahí no va a haber un juicio chueco, no, juicio justo. Para Dios demostrarle a la gente, no te condeno yo, te condenaste tú solo en no querer el regalo que yo te ofrecía. Se lo estuve diciendo hace un momento. La gente culpa a Dios de malo. No, si Dios ya nos dio la solución, aquí está, mira, el regalo de vida eterna.
Y ese es un consuelo que nos queda a nosotros, hermanos, a las personas, a los que tenemos familiares que ya partieron, que no están en condenación, están con Él. Él mismo dijo, donde yo voy, ustedes también van a estar conmigo. Si no, yo les hubiera dicho eso. Y es una ventaja y una promesa que nosotros tenemos, que vamos a estar con ellos. La palabra lo dice, hermano. Eterna perdición. Ponga ahí, número 5, eterna perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y ahí usted va a encontrar una serie de versículos que habla acerca de eterna perdición. Lo estuvimos leyendo hace un momento, que era perdición, hermano. No que se extravió y que no encontró la casa, no, está hablando de condenación. Y ahí hay una serie de versículos donde usted puede encontrar esa palabra, eterna perdición. Juan 17:12, segunda de Tesalonicenses 2:3, Hebreos 10:39, segunda de Pedro 3:7, Apocalipsis 17 del 8 al 11, Romanos 9:22, Filipenses 3:19 y segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pastor, donde dice la palabra que habéis oído es la que te va a juzgar. Claro, claro. La gente que oyó, miren, hermano, hay mucha gente que va a la iglesia y conoce, hay gente que conoce el rapto, hermano, hay gente que ha oído en las iglesias y no quieren aceptar. O hay gente que va y con un estilo de vida que no, ni a un lado ni al otro. Y el día que la iglesia desaparezca, son los primeros que van a dar testimonio. Era cierto lo que decía. O los que tenemos familiares, hermano, que no quieren nada con Dios, pero conocen que nosotros somos cristianos. Los que se burlan, ¿verdad? Los aleluya, los que se ríen porque decimos que vamos a ir al cielo. Oh, ¿cómo te vas a ir al cielo? El día que ya no estemos, ¿sabe qué van a decir? Era cierto lo que decían. Qué duro, hermano. Por más que griten y pataleen y digan si era mi hermano, si era que no sé qué, si yo el pastor era amigo de él. Mire, el pastor donde yo servía, el pastor Julio, había un amigo de él, pero amigo, que lo andaba cargando para arriba y para abajo, para arriba, y lo llevaba a predicar. Él le gustaba, le decía, a mí me gusta andar contigo. Pero él no quería aceptar a Jesús. Y así pasó como un año, hermano. Y le decía el pastor Julio, me preocupa porque si tenemos un accidente y nos morimos, vos te vas para el infierno, papá, aunque andes conmigo. Pero tú no quieres abrir tu corazón. Y él le decía, no, es que ahorita no, todavía no. Yo te voy a decir cuándo. Gloria a Dios, hermano. Año después, como un año y fracción después, él aceptó a Jesús. Sin obligarlo. Hermano, hasta las vigilias llegaba, él regalaba pan dulce. Si él era don bueno, hermano, si el único error de él era que no quería aceptar a Jesús. Allá andaba el pastor en las vigilias, se las echaba a las vigilias, hermano, y no crea que durmiéndose, no. Si él feliz de llevar al pastor Julio a las vigilias. Cuando era vigilia en las higueras, regalaba pan dulce, hermano. Pero no quería nada con Dios. Hasta que Dios lo tocó. Y no crea que le pasó nada, no. Dios tocó su corazón. Y se paró y dijo, yo quiero aceptar a Jesús. Es cuando Dios dice, cuando Dios toca los corazones, cuando el hombre toma la decisión, hermano. Porque Dios no obliga a nada. Ok, veamos. Veamos. Castigo. E irán estos al castigo eterno. Castigo eterno. Y los justos, no porque somos bien portados, sino porque somos justificados, pues, dice la palabra. A vida eterna. Qué duro, hermano. Hay una diferencia entre este pasaje y el de Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota y a todo el que recibe por hijo. Ojo, la diferencia es que los pecadores reciben castigo eterno, pero los santos, los hijos de Dios, los cristianos, recibimos, ¿qué dice? Disciplina terrenal. Disciplina terrenal. ¿Por qué Dios nos castiga? Porque somos sus hijos. ¿Por qué nos disciplina? Porque somos sus hijos.
Usted que es padre de familia, usted sabe que un hijo que no es suyo, no lo puede disciplinar. Usted disciplina al suyo y usted sabe cómo lo educa. Y si es posible, si alguien se quiere meter en la educación de su hijo, ¿qué le dice? Aquí no te metas. Yo sé cómo lo estoy educando a mi hijo. Porque hay gente que diga, ay, déjalo si es niño. Que no, ¿qué me anima a mandar vos a mí cómo yo voy a educar a mi hijo? Recuerdo que a mí me enseñaron a saludar, hermano. Hoy muchos de los jovencitos en el colegio que yo trabajo, yo, vení para acá, que pasé y no te escuche que saludes. Tengo un vecino que es más grosero, hermano. Cuando pasaban las sobrinas de él, hermano. Ya, jovencitas, 18, 19 años. Y pasaban y no saludaban, me decía, hermano Luis, disculpe que aquí iban los tuncos. Me decía. Así me decía él, hermano. Él era más grosero. Aquí iban los tuncos, me decía. Como los tuncos no saludan. Ya las jovencitas un poco apenadas. Buenas noches, buenas noches. Educación, disciplina. A mí me enseñaron, salude a sus tíos. No nos hablaban los señores, pero nos mandaban a saludar. Dios es lo mismo. Nos disciplina terrenalmente. Tuncos, cerdo. Gracias, hermano. Hermano, me olvida que hay hermanos de otros países. Mire, ¿por qué Dios nos disciplina? Porque somos sus hijos. O sea que aquel que usted ve que no le pasa nada, uy, ese no es hijo de Dios. Hay gente que se queja, el cristiano, pero mira, a aquel no le pasa nada. Pues sí, porque no es hijo de Dios y quién lo va a castigar, hermano. Alegrémonos cuando somos más nosotros a los que nos suena. ¿Por qué quiere decir eso? Porque Dios está diciendo, yo soy tu papá y te estoy corrigiendo. Estoy haciendo mejor persona. ¿Qué le dice usted a sus hijos cuando lo castiga? Te castigo porque te amo, te castigo porque te quiero, porque quiero el bien para ti. Ningún padre castiga a su hijo porque lo desprecia. No, lo castiga, lo disciplina porque quiere el bien para él. Y se lo dice todavía antes de pegarle. Te voy a castigar por esto y esto y esto y esto. Y no es porque no te quiero, es porque te amo. Yo ya le he contado en varias clases anteriores, cuando a mí mi hermana me enseñó, hermano, las tablas, me enseñaba a escribir, me revisaba los cuadernos. Ay, cosita. Una tabla mal hecha, arrancadita la página, hermano. Si no llevaba la fecha y me decía, ¿y esto cuándo lo escribiste? Ni siquiera sabía borrarlo y lo volverlo a hacer. ¿Berreaba yo? Claro que sí, hermano. Si lloras y manchas la página, te la arranco. Y yo llorando. ¡Pah! Caía la gota, hermano. Otra vez la página para afuera. Disciplina. Lo mismo es Dios con nosotros. Mire, castigo eterno, castigo perpetuo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que vamos a estar leyendo, otros versículos de refuerzo. Algunos dicen que las palabras eterno y perpetuo significan una larga vida, una época o lo que dura una edad. En otras palabras, ellos dicen que los condenados van a soportar el fuego del infierno solo por una época y que después de ser purificados pasarán a gozar de la eterna bienaventuranza celestial con los santos hijos de Dios. Esto dicen algunos. Pero a esto nosotros contestamos, si el infierno y el castigo no son para siempre, entonces no existe nada que pudiera llamarse vida eterna, ni salvación eterna, porque se usa la misma palabra eterno en relación a ambas cosas. La misma palabra eterno es usada para referirse a Dios, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, según la revelación del misterio, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras, los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué quiere decir con estos versículos, hermano? Con la palabra eterno. Si fuese una época, entonces el Dios todopoderoso que nosotros tenemos no es eterno, es de época. Es de un periodo y yo está ocupando la misma palabra eterno. Si el castigo en el infierno para los que son condenados no es eterno, entonces la salvación no es eterna tampoco. Es para una época. Y Dios no es eterno, pero Dios es eterno, la salvación también es eterna y el castigo, el lago de fuego y azufre, el castigo, ya la muerte segunda, es un acto eterno donde la gente va a sufrir
por toda una eternidad. Mis amados hermanos, nos vamos a quedar hasta acá en esta noche. Gracias por habernos acompañado. La verdad que es muy interesante, hermano, conocer